casi las 7 de la mañana. Continuamos con más de Primera Página. Antes de iniciar nuestro segmento de entrevistas, quiero hacer referencia o repetir el número de 0800 Salud que fue activado el día de ayer, porque nos están llegando a través de nuestra cuenta en Twitter, @Primera Página, innumerables denuncias de que el número no cae o cae ocupado o que simplemente pues no atienden, para que tomen nota cada uno de nuestros televidentes. El día de hoy, 0800-725-8392. Lo repito, 0800-725-8392. Dicho esto, vamos a iniciar nuestro segmento de entrevistas de este viernes acá en Primera Página, dándole la bienvenida de inmediato a Luis Izquiel, abogado penalista, criminólogo y experto en temas de seguridad. Bienvenido. Muy buenos días, Teni. Muchas gracias. Mucho que analizar y quiero compartir con usted de inmediato titulares el día de hoy en el diario La Voz, que ya lo van a tener allí en sus pantallas. El titular del día de hoy refleja que balacera entre bandas rivales deja 2 fallecidos en los valles del Tuy. Y también quiero compartir con usted un titular del diario Panorama del estado Zulia, que también trae en materia de sucesos un poco más abajo. Crimen juvenil impacta a barriada en la C2. En Venezuela, lamentablemente, leer este tipo de titulares pues se ha hecho común. Se han implementado más de 23 planes de seguridad que, según expertos, y quiero que usted pues me lo diga también si es así, que han fracasado porque no se han implementado políticas realmente eficientes con respecto a este tema. Hace muy recientemente fue publicado un informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, una ONG mexicana, que reflejaba que de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, pues Caracas es la número 1. ¿Cómo se analiza este tema? ¿Por qué los índices delictivos no se le ha podido colocar un freno? Sí, ciertamente, Tenif. Venezuela está viviendo hoy su peor momento en materia de violencia criminal. Quizás en las preocupaciones de los ciudadanos, la economía ha pasado a un primer lugar, los temas de inflación, los temas de escasez, pero no es porque la seguridad ciudadana ha mejorado, sino que se ha desbordado el tema económico. Porque, como dije anteriormente, bueno, este es el peor momento. Fíjense ustedes, este es la realidad criminal de los países de Latinoamérica y el Caribe el año pasado. El Salvador está en primer lugar y Venezuela en segundo lugar, con una tasa de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes. Muy superior a otros países vecinos, países de la región. Por cierto, países que anteriormente habían vivido situaciones parecidas a la venezolana, como Colombia, pero Colombia en los últimos años, con políticas serias, ha venido disminuyendo su tasa de homicidio hasta llegar a un nivel, digamos, aceptable. No solo es Venezuela como país, sino, como tú decías anteriormente, ciudades. Caracas, la ciudad más violenta del mundo, con mayor tasa de homicidios. Pero además otras 7 ciudades de Venezuela están dentro de esas 50 con mayor tasa de homicidios en el mundo. Sigue Maturín, Valencia, Cumaná, Barcelona, Barquisimeto, Valencia. Es decir, es una situación de criminalidad que se extiende a todo el territorio nacional. Y lo más preocupante es que ante esta situación no vemos respuesta por parte del gobierno nacional. Vimos a Nicolás Maduro presentar su memoria y cuenta el año 2015 ante la Asamblea Nacional y no mencionó la seguridad ciudadana por ninguna parte. Señaló que por razones de tiempo se iba a saltar ese tema. Fíjense ustedes, tamaña irresponsabilidad. Y vimos también al vicepresidente de la República, recientemente fue a la Asamblea Nacional y la seguridad ciudadana tampoco estuvo en esa agenda, en ese discurso. Para el vicepresidente de la República pareciera que no existen homicidios, no existen secuestros, no existen robos. Pareciera que es vicepresidente de otro país, no de este. Ahora bien, se han implementado planes como el Divise, Patria Segura. El más reciente fue la OLP. Habíamos tenido a otros expertos en el tema y aseguran que la OLP fue simplemente un pañito de agua caliente, porque no se atacaba el tema estructural. Así es. ¿Por qué la OLP no se le da continuidad? ¿O es un plan de seguridad en sí o es simplemente un plan de reacción a un momento específico? Claro, mira, es que, como tú decías, esto es un problema estructural, un problema que pasa por varias aristas. La OLP solo aborda el tema policial. El tema es llegar a un sector, por cierto, con muy poco éxito, porque las operaciones de OLP realmente no han capturado a las cabecillas de las bandas criminales en Venezuela, que son muy conocidas esos cabecillas. Y ninguno de esos cabecillas famosos ha sido capturado en ninguna de estas operaciones de OLP. Pero además la OLP dura un día, llegan a un sector y luego se retiran. Eso es un plan que no tiene sentido. En Brasil, en el año 2008, todos debemos recordar aquellas incursiones del ejército en las favelas de Río de Janeiro, que fueron muy mediáticas por lo espectacular que fueron. Pero la fuerza de seguridad
brasileñas no llegaron un día a la favela y se retiraron, se quedaron instaladas allí. Instalaron lo que se denominan unidades de policía pacificadora, es decir, estaciones de policía para brindar seguridad permanente a los habitantes de ese sector. Eso sería un plan desde el punto de vista policial con sentido. Pero además la OLP no aborda absolutamente para nada lo que es el corazón del problema criminal en Venezuela, que es la impunidad. La OLP no aborda el problema del Ministerio Público, el problema del Poder Judicial, que no brindan justicia a los ciudadanos, no investigan ni sancionan a los criminales. La OLP tampoco aborda el desastre carcelario que hay en Venezuela. Ya vimos lo que ocurrió en la cárcel de San Antonio, pero eso no es un episodio aislado. Esa es la realidad de la mayoría de las cárceles en el país. Y la OLP tampoco aborda lo que es las armas, la cantidad de armas que hay en la calle, ni los temas sociales que provocan la criminalidad en Venezuela. Se está haciendo en este momento un análisis del informe que fue presentado por la Fiscal General de la República en la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, presidida por la diputada Delsa Solórzano. Entre uno de los aspectos que se quería analizar era la brecha que había de diferencia entre las cifras que se reflejaron de homicidios en el año 2015, que fueron alrededor de 27.000 o un poco más, y el informe que fue presentado por la fiscal Luisa Ortega Díaz, que daba cuenta de unos 19.000. ¿Por qué esa diferencia? ¿Cómo se contabiliza? Bueno, esa es parte de lo que ella tendría que aclarar ante la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Por cierto que los propios diputados del PSV que integran esa comisión votaron porque la fiscal rindiera cuenta sobre ese informe, precisamente para aclarar esas diferencias que existen en el tema de los homicidios. Mira, eso pudiera ser por varias razones. Nosotros estamos acostumbrados a un gobierno que da cifras poco creíbles. Lo mismo es en la economía. Dan unas tasas de inflación que no se corresponden con la realidad. Y todos los venezolanos lo sabemos porque sufrimos lo que son esas tasas de inflación. Lo mismo ocurre con la inseguridad. La fiscal general nos trata de hacer creer, con esa cifra que tú mencionas, que el año pasado hubo una reducción de entre 6 y 7% con respecto a los homicidios. Y eso no se corresponde con lo que hemos vivido los venezolanos en el año 2015, no se corresponde con lo que reflejan los medios de comunicación de los distintos estados del país con respecto al tema criminal, y tampoco se corresponde con los informes de las ONG, como por ejemplo el Observatorio Venezolano de Violencia, que señaló que el año pasado habían ocurrido 27.875 homicidios en el territorio nacional. Sería bueno que nos aclarara por qué esa diferencia. Hay personas que señalan que posiblemente no esté incorporando una serie de asesinatos que ocurren en nuestro país, como por ejemplo los que ocurren en las cárceles, que ocurren alrededor de 400 o 500 homicidios por año. No se estaría incluyendo quizás lo que significan los enfrentamientos policiales, es decir, las personas que son, digamos, que le dan de baja a los cuerpos de seguridad del país, y tampoco quizás se estarían incluyendo lo que se denomina averiguaciones muertes, que luego pudieran determinarse que son homicidios realmente. Otro aspecto importante, ha habido un crecimiento en las cifras de homicidios, pero también ha habido un perfeccionamiento de las bandas criminales. ¿Cuántas bandas existen en nuestro país? ¿Se tiene un conteo oficial de cuántas operan? No hay ninguna contabilidad oficial porque la información en materia criminal es bastante oculta. O sea, hay una opacidad tremenda en los temas de criminalidad en las cifras, y tampoco este tema es abordado en ningún informe oficial. Ahora, todos sabemos que hay megabandas criminales, un fenómeno que ha venido desarrollándose en los últimos años, que dominan territorio. Mira, yo creo que la impunidad, definitivamente, el acceso fácil a las armas de guerra, porque la mayoría de estas megabandas criminales, su poder se concentra en el armamento, en el arsenal que poseen. Poseen granadas, fusiles de alto poder, y eso le da una superioridad frente a los cuerpos de seguridad del país, porque hay que recordar que el gobierno nacional desarmó las policías en el año 2011 mediante una resolución. Hoy las policías de nuestro país están limitadas a utilizar pistolas 9 milímetros y una escopeta por cada 10 funcionarios, más nada. Y con esas limitaciones tienen que enfrentarse a megabandas criminales que, bueno, tienen un poderío de armas de guerra impresionante. Esa superioridad ha facilitado el crecimiento de las megabandas criminales, aunado al tema de la impunidad también. ¿Por qué bandas, por ejemplo, como la de la banda del Picure, que se ha convertido prácticamente en un mito porque no se ha podido dar captura al líder de esta banda, se hace tan difícil? Por esa misma incapacidad que tiene quizás el Estado para poder enfrentar este tipo de organizaciones. Sí, yo creo que hay una incapacidad por parte de las instituciones del Estado para enfrentar estas megabandas criminales. Fíjate que hace pocos días falleció el líder de una megabanda criminal en el estado de Aragua. De Tren de Aragua, sí. De Tren de Aragua, pero no fueron los cuerpos de seguridad los que le dieron de baja, fueron otras personas, pero no fueron de los cuerpos de seguridad. No se sabe quiénes fueron, quizás la propia delincuencia, pasando factura allí, pero no fueron los cuerpos de seguridad. Y me llamaba la atención también que ese líder estaba en su casa,
Es decir, se supone, es una persona que acababa de dictar una especie de toque de queda en Maracay. Es decir, uno de los individuos que debería ser de los más buscados, ¿no?, de la región, y estaba en su casa cuando falleció. Entonces, uno no se explica cómo los cuerpos de seguridad no tienen capacidad para enfrentar estas megabandas. Ahora, uno lo pudiera entender cuando ve noticias como que Venezuela es el país de Latinoamérica que mayor compras de armas de guerra ha hecho. Desde el año 1999 se ha invertido casi 6.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares en compra de armamento militar, tanques de guerra, aviones, barcos. ¿Qué hubiera pasado en Venezuela si desde 1999, en vez de invertir esa cantidad de dinero en barcos, aviones, tanques, se hubiera invertido en patrullas, en mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los policías, en chalecos antibalas, en mejoramiento para las armas que utilizan los policías? Seguramente no tuviéramos estos índices de criminalidad que hoy sufrimos. ¿Es un problema de voluntad o es un problema de prioridad el tema de la seguridad? Yo creo que hay un tema de voluntad política. Aquí se han hecho acciones para mayor control político que han resultado en detrimento de la seguridad ciudadana. Por ejemplo, el control que se ha hecho del Poder Judicial para tener poderío político sobre los adversarios y sobre el resto de la sociedad. Eso ha incidido en el tema criminal, porque tenemos un Poder Judicial que es muy eficiente para aceptar las órdenes del Ejecutivo Nacional, pero no es eficiente para investigar y castigar a los delincuentes. Y eso lo vimos el pasado diciembre, cuando la Asamblea Nacional atornilla a unos magistrados violándose todos los procedimientos. No les importa que el Poder Judicial no funcione, lo que les interesa es seguir teniendo el control. Lo mismo ha ocurrido con el Ministerio Público, lo mismo ha ocurrido con las policías, que están hoy prácticamente inoperantes, producto de la dejadez, de la desidia del Gobierno Nacional.